día es una nueva oportunidad para crecer juntos. Nuestra misión es administrar diversos proyectos que conectan la ciudad para facilitar el desarrollo, progreso y crecimiento de la Universidad de Antioquia. Lideramos con la firme convicción de que nuestras acciones generan oportunidades para el desarrollo integral de la universidad. Asumimos retos porque creemos en las personas, trazamos nuevos caminos que cambian realidades. Tu espíritu nos inspira, nos fortalece. El amor por los demás nos diferencia. Ese impulso de querer ser mejores, de siempre estar allí por ti. Lo importante de nuestra historia son las personas que la han construido día a día y que hacen parte fundamental de nuestro crecimiento. Los lugares donde la vida encuentra sus significados, los escenarios académicos, los espacios para el bienestar, los laboratorios donde se gestan nuevas investigaciones, los escenarios deportivos, las calles caminadas, el arte y la cultura. Estas cosas que nos inspiran han sido nuestro motor desde 1995, porque todas ellas nos ofrecen una oportunidad de construir proyectos y sueños. La voluntad de intentarlo. La fe de creer que es posible. Tus sueños son tan nuestros, tus gestos nos llenan de esperanza. Tu alegría nos motiva a ser mejores. Nuestro compromiso es que en cada momento y en cada día, hoy y siempre, transformemos tu vida. Fundación Universidad de Antioquia. Servicio que transforma vidas. Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hacer una conferencia un tanto diferente sobre el concepto de triaje prehospitalario. La vamos a hacer a dúo, el profesor Juan Pablo García y yo, que soy María Eugenia Jaramillo. Ambos trabajamos con el programa de atención prehospitalaria de la Universidad CIS. Lo primero es dar un agradecimiento a Asmedas por la invitación nuevamente a participar en este evento. Esta es la tercera presentación que hacemos de manera consecutiva en el Congreso. Entendemos esto como un espacio muy importante para nosotros porque estamos dando a conocer al personal médico y de salud el accionar y la forma en que se entrenan y las capacidades que tienen los tecnólogos en la atención prehospitalaria esa manera de engranar los servicios entre el ambiente prehospitalario y la sala de urgencias. Como les decía, esta es la tercera presentación que hacemos en el Congreso, pero me voy a permitir hacer como un recuento de las presentaciones anteriores. La primera presentación estuvo versado
versó sobre el concepto de entrega de pacientes. Les presentamos a la comunidad académica y de médicos en el Congreso de ASMEDAS el protocolo de entrega sobre los cuales se entrenan los tecnólogos en atención prehospitalaria y que usan en el momento de llevar los pacientes a las salas de urgencias. Estos protocolos de entrega se hacen basados en protocolos internacionales que son aceptados y validados y que tienen dos momentos. El primer momento se da la identificación del paciente, incluida la edad de él, el mecanismo de lesión o de queja, cuál fue la causa por la cual se atendió la llamada. Luego se habla de las lesiones o los hallazgos que se encontraron en la escena. Se dan los signos vitales del paciente y los signos y síntomas que se relatan en la escena. Y se incluye aquí la escala de valoración del coma de Glasgow si se requiere. Y se habla de algunos otros tratamientos que se hacen en la escena y la respuesta o los cambios que se tuvieron que ejercer o hacer durante la entrega. Y hay un segundo momento donde trabajamos otra información que se puede captar durante el traslado del transporte del paciente, como si éste sufre de algún tipo de alergia, si de costumbre usa alguna medicación o se incluyen medicaciones que hayan sido usadas por el equipo de atención prehospitalaria, algunos elementos de la historia clínica del paciente y alguna otra información que se considere relevante. La segunda conferencia versó sobre la importancia de la comunicación entre los dos equipos, el equipo de atención prehospitalaria y el equipo del servicio de urgencias, porque si la comunicación es efectiva, pues se disminuyen los tiempos de entrega, no se pierde información que sea relevante para el manejo del paciente y la información que se entrega puede ser almacenada correctamente por el personal de urgencias. Nosotros en esta oportunidad presentamos algunos datos mediante una encuesta que nos mostraba que el personal médico no conoce el protocolo de entrega que usa el equipo de atención prehospitalaria. A los médicos no se nos forma en la universidad sobre protocolos de entrega y menos sobre protocolos de recepción de pacientes. En ese momento nosotros nos atrevimos a hacer unas recomendaciones para disminuir los tiempos de entrega, para que las entregas fueran más efectivas, que consistían en para que no se perdiera información relevante, era importante que se escuchara al personal de atención prehospitalaria, que se viera y que no se hiciera ninguna acción. Para que no se evitaran las sobrecargas de información, se decía lo preciso y lo que era más relevante relacionado con el paciente y que la comunicación ojalá se estableciera entre los líderes de ambos equipos. Hoy vamos a trabajarles o les vamos a presentar el enfoque del triaje prehospitalario según riesgos con el que formamos a nuestros estudiantes y que es muy importante, consideramos nosotros, que el personal de la sala de urgencias conozca cómo es que ellos establecen el enfoque de triaje según riesgos. La estrategia de gestión de riesgos tiene como objetivo disminuir la falla en la toma de decisiones básicamente y el impacto que esto pueda tener sobre las personas cuando se establece un juicio humano. El ambiente de muchos servicios de salud está plagado de altas incertidumbres. Esto es reconocido y uno puede encontrarlo mucho en la literatura, como las zonas de urgencias, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, las decisiones que toma el personal allí son de alta incertidumbre y la posibilidad de fallo o de error es mucho más alta que en algunas otras zonas. Y allí se incluye también el ambiente prehospitalario. Nosotros entonces formamos a nuestros estudiantes tratando de identificar esos riesgos y tratando de evitar al máximo el error. Una de las cosas que hacen las organizaciones para evitar las fallas, para evitar el error, es crear protocolos, procedimientos o generar políticas que las personas deben sujetarse a ellos y así se disminuyen los riesgos y las fallas. Yo les voy a compartir un video
de las acciones de una escena prehospitalaria sencilla para que ustedes tengan una dimensión de lo que es el trabajo de estos chicos en la calle. La atención prehospitalaria de los equipos de respuesta a emergencia parte en esencia de una llamada a la línea de emergencias 123. Cuando se hace la llamada a la línea 123, allí se trata de recabar el máximo de información sobre la escena y de lo que está aconteciendo. Pero a pesar de que se trata de recabar mucha información y ellos configurar una imagen de lo que se van a encontrar, no es posible que siempre que lleguen a la escena sea lo que se han imaginado o lo que les han descrito. Es decir, el ambiente prehospitalario es una escena cargada de incertidumbre donde la posibilidad de fallo en la toma de decisiones es alta. Nosotros hemos clasificado la posibilidad de error o de fallo en dos grandes grupos. El primero, el error que tiene que ver con la información, es decir, que se dan datos que no corresponden, que se interpreta mal la información, que no se obtiene toda la información que se necesita o que se desconocen algunos datos que son relevantes. Esa puede ser una de las causas de fallo en la toma de decisiones en la atención prehospitalaria, y lo otro es la violación a esos protocolos o a esos procedimientos que se han establecido para manejar en la escena. La violación o fallos a los protocolos son actitudes personales donde el equipo de atención prehospitalaria o el equipo de atención en salud toma atajos, es decir, no sigue completamente el protocolo, sino que trata de hacerlo con unas variantes que en la mayoría de las oportunidades les resulta, y por eso la conducta se vuelve repetitiva hasta un momento determinado donde las circunstancias, como son tan cambiantes y tan variables, pues se da la posibilidad de error. Nosotros entonces formamos a nuestros estudiantes tratando de desarrollar en ellos un juicio clínico que les permita a partir de ese juicio clínico tomar una determinación del plan de acción a seguir y enfocándose en la tarea. Las tareas que tienen que ejecutar deben seguirlas, pero siempre se les enseña que deben mantener un nivel de alerta alto porque el ambiente es cambiante, la zona donde trabajan siempre se considera una zona de riesgo y deben poder hacer lectura de las variaciones o de las circunstancias que pueden cambiar la escena y cambiar, digamos, lo que ellos tenían en mente o su determinante de acción. El triaje prehospitalario, según riesgos, es un esquema que desarrollamos y que tratamos de formar a nuestros estudiantes basado en la queja del paciente y la lectura de elementos o señales que hacen que esa queja se mueva en un nivel de riesgo o no, o que se mueva dentro de los niveles de clasificación de pacientes. Los llevamos a que ellos clasifiquen los pacientes en los mismos 5 niveles que están determinados en nuestro país, pero atendiendo básicamente a la queja y a identificar esos elementos que generan un riesgo y que hacen que la clasificación se dé si están presentes. En este momento doy paso entonces a mi compañero Juan Pablo para que les muestre el esquema de trabajo. Muchas gracias. Bien, un saludo para todos. Es un gusto estar nuevamente como invitado en esta nueva edición del Congreso. Y en esta ocasión, pues como lo menciona la doctora María Eugenia, traemos una propuesta que creemos es una necesidad de país y la hemos venido incorporando en la formación de nuestros tecnólogos en atención prehospitalaria. Es muy importante el triaje porque se considera que es una de las actividades más importantes, más peligrosas dentro de los servicios de urgencias, y no solo en los servicios de urgencias, sino en el escenario prehospitalario, y que a partir de él se deriva el resto del éxito de los procesos de atención. De manera que es muy importante desarrollar habilidades para la formación
de los tecnólogos en atención prehospitalaria y de los médicos, que se consideran como competencias críticas en el momento de interrogar, de reconocer cuáles son esos patrones que podemos llamar de riesgo para uno u otro paciente. Hablar de triaje según riesgos implica pensar en algo que hemos denominado modificadores de primer, segundo y tercer orden. Esos modificadores precisamente modifican una queja o un motivo de consulta. Si bien es cierto que en el triaje no se pretende realizar un diagnóstico, es importante estimar cuáles son esas complicaciones inmediatas y futuras derivadas de la atención, derivadas de las características del desarrollo de ese motivo de consulta, de los antecedentes personales del paciente, los antecedentes familiares y de los hallazgos no tranquilizadores durante la exploración física. Es por eso que se propone la creación de un algoritmo en el que se identifican estos modificadores de primer, segundo y tercer orden, que básicamente corresponden a la presencia de banderas rojas, de signos de inestabilidad hemodinámica y de hallazgos no tranquilizadores durante la exploración física dirigida a ese motivo de consulta. De manera que, para ponernos en contexto, vamos a utilizar este caso clínico. Se trata de don Fabio, de 45 años, casado, 2 hijos, natural y residente del municipio de Medellín, que consulta por dolor abdominal. Durante la anamnesis, en los antecedentes personales, el paciente padece de artritis reumatoidea, viene en manejo con metotrexate, así como con esteroides por más de 2 años. Dentro de los antecedentes toxicológicos resalta el consumo de alcohol y no hay ningún otro antecedente conocido pues, para el paciente. Su enfermedad actual es un cuadro clínico de 1 semana de evolución, de dolor postprandial, bien localizado en el hipocondrio derecho, de instauración gradual, tipo punzante, referido a la escápula ipsilateral de intensidad moderada a severa. Desde el día de ayer el paciente manifiesta que ha presentado fiebre objetiva, emesis de contenido alimentario y el día de hoy con ictericia mucocutánea, lo que nos hace pensar probablemente en un cuadro de origen hepatobiliar o de colestásico, ¿cierto? Entonces, aplicando el flujograma con base en esos modificadores de primer, segundo y tercer orden, podemos ver que la presencia de banderas rojas y los signos vitales se encuentran en un mismo orden jerárquico, en el que aplicando o identificando más bien si existen esas banderas rojas para el motivo de consulta, que en el caso del paciente es dolor abdominal, y presenta una condición que lo hace ser inmunosuprimido, en presencia de signos de estabilidad hemodinámica o no, el triaje de entrada sería categoría 1 o categoría 2, dependiendo precisamente de cómo están esos signos vitales. Pero ¿qué pasa si mi paciente, en este caso, no tiene una bandera roja clara, identificable, o en el examen físico no hay signos de inestabilidad, no hay signos de inestabilidad hemodinámica, pero al hacer un examen físico dirigido tengo un hallazgo no tranquilizador? Igualmente mi paciente vuelve a tener la posibilidad de ser clasificado como categoría 1 o categoría 2. Sin embargo, en la ausencia de las banderas rojas, de los signos vitales alterados o de un examen físico normal para ese motivo de consulta, pues el paciente tendrá que ser sometido a otra serie de discriminadores que harán que su condición sea triaje 3, triaje 4 o triaje 5. Entonces es importante reconocer cuáles son esas condiciones de peligro sin importar el motivo de consulta que hacen que nuestros pacientes de entrada representen alto riesgo, ya sea un riesgo hemodinámico, ya sea un riesgo séptico, un riesgo cardiovascular, un riesgo vascular, un riesgo neurológico. Entonces eso que hemos denominado banderas rojas generales son las condiciones de inmunosupresión, de embarazo, de malignidad, de anticoagulación, una historia de diabetes mellitus mal controlada y los adultos mayores de 65 años. En el caso de nuestro paciente con dolor abdominal, entonces veíamos que tenía la presencia de una de estas banderas rojas generales y que eso hacía que de entrada mi paciente tuviera un alto riesgo, en este caso un riesgo séptico. Pero ¿qué pasa si el motivo de consulta de mi paciente no es dolor abdominal, sino que por el contrario es astenia y fiebre, ¿cierto? Entonces lo que queremos enfatizar aquí es que un mismo motivo de consulta, independientemente del mismo paciente, de sus antecedentes, de que las condiciones sean exactamente las mismas, pero alterando el motivo de consulta y la presencia de banderas rojas, harán que mi paciente tenga un riesgo u otro. Por ejemplo, en el caso de cefalea, la presencia de una cefalea en trueno, una cefalea que tenga historia a malignidad o que se reproduzca con la actividad sexual, pues el paciente tendrá un riesgo, en este caso neurológico.
Asimismo, cuando el paciente consulte por dolor torácico y tenga un antecedente personal de enfermedad coronaria aterosclerótica establecida, que sea diabético, que tenga un evento recordatorio de esa enfermedad coronaria previa, los pacientes que tienen disnea y que han padecido, por ejemplo, antecedentes de trombosis venosa profunda, ¿cierto? Que son mayores de 65 años. Entonces, son condiciones que pueden estar presentes de forma aislada o que en conjunto a las otras condiciones del paciente, pues irán modificando el riesgo y la categoría y el nivel de atención que requiere ese paciente. Lo mismo para los escenarios de trauma, ya sea neurológico con el TEC o un trauma osteomuscular o los pacientes que presentan lumbalgia secundaria. De manera que el éxito entonces de los pacientes está en ese correcto engranaje, en la articulación de los sistemas de atención prehospitalaria y los sistemas de urgencias. Y es importante este tipo de espacios porque les permite a ustedes conocer cuáles son las competencias, hasta dónde puede llegar un tecnólogo en atención prehospitalaria, cuáles son sus alcances y la forma en la que están formados, que atención prehospitalaria es más allá que solamente trauma, que no solamente atendemos accidentes de tránsito. Es importante que ustedes confíen en esa labor que hemos estado haciendo. Les agradecemos por la invitación. Para nosotros es absolutamente importante y es muy valioso este tipo de espacios y esperamos que puedan seguir contando con nosotros. Que estén muy bien. Si tu carro se vara, ¿a quién llamarías? ¿Al veterinario o al mecánico? Por eso, cuando te enfermas, el médico u odontólogo son los únicos profesionales para recetar medicamentos que solo puedes adquirir en droguerías autorizadas. No te automediques. Tu salud es tu vida. Unidos. Gobernación de Antioquia.